A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa que tiene como propósito que ustedes conozcan todos los temas de interés en lo que viene a ser la salud oral. Pero muy importante es saber que para conocer cuál es el estado de salud se necesitan exámenes complementarios en odontología. Y estos exámenes complementarios, como habíamos hablado en emisiones posteriores, vienen a ser la ayuda de los rayos X, las panorámicas y las tomografías. Hoy día en específico nos vamos a concentrar en las tomografías porque si bien hemos abordado un poco este tema, hoy queremos especificarles a todos ustedes que están viendo el programa en qué casos nomás se utilizan estas tomografías, cuál viene a ser la utilidad, por qué se las necesita y cómo pueden colaborar en todas las ramas, en todas las especialidades de la odontología. Viene a ser algo que colabora completamente al diagnóstico. Para esto tenemos con nosotros el día de hoy al invitado Jesús Barrios, radiólogo. Un gusto que estés hoy día aquí, Jesús. Encantado. Para que nos pueda explicar un poco más de la tomografía y, si bien es un poco complejo, pues que logremos entenderlo lo más profundo posible. Excelente. Hablamos de tomografía y le digo al paciente, listo, que se vaya a hacer una tomografía, y me pasó recién hace 2 semanas, escribí la receta, puse de que quería que se lo haga para implantes con las mediciones, quería que por favor se resalte el nervio dental inferior porque ese es el punto, me pedía el cirujano la radiografía. Y la paciente me dice, me puedo hacer en el ASIS, en el hospital El ASIS. Y dije, no sé, donde usted quiera, le dije yo, o sea, súper inocente yo. Viene a la semana la paciente con la tomografía y listo, sí, se hizo la tomografía, pero yo no podía ver el dental inferior en la radiografía, no estaba marcado. Y esta diferencia fundamental se basó en que en el ASIS, en estos sitios radiólogos y asociados, tienen tomografías, pero no tienen tomografías con BIM. Y lo que necesitamos en odontología es la tomografía con BIM. Explícanos cuál viene a ser la diferencia y por qué viene a ser tan drástico la diferencia de lo que vemos en una tomografía a lo que podemos ver en una tomografía con BIM. Claro, o sea, tú tienes toda la razón. Existen 2 tipos de tomografía. Una es la TAC, que es la tomografía axial computarizada, y la otra es la tomografía con BIM. En sus siglas en inglés significa tomografía de haz cónico, ¿sí? A ver, la tomografía axial computarizada, la diferencia es en la emisión de rayo, en la captación de la imagen. La tomografía axial computarizada son por milímetros, ¿sí? Realiza los cortes por milímetro, mientras la con BIM, como su nombre lo dice, la emisión de rayo es como un cono de haz, ¿sí? Entonces, no es por milímetros, sino solamente que agarra un espesor, un tamaño. En esta tomografía son nuevas. A finales de los años 90 crearon esta tecnología con BIM. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de la tomografía con BIM? O mejor dicho, la idea de la creación de la tomografía con BIM es reducir lo más drástico posible la emisión de radiación. ¿Por qué? Porque un tomógrafo tiene demasiada radiación. Y si bien tenemos muchos órganos que son muy radiosensibles, por ejemplo, la iris del ojo, la tiroides y la apófisis, y está el cerebro. Entonces, en realidad hacer una tomografía axial computarizada para solamente maxilofacial, en realidad es mucha dosis de radiación para el paciente, ¿sí? Entonces, la tomografía con BIM reduce muy drásticamente, y aparte reduce ese aumento o esa ¿cómo te digo? La tomografía axial computarizada tiene un aumento de tamaño, ¿sí? Que no lo tenemos en la con BIM, ¿ya? La con BIM podemos decir que es 1 a 1, es de mucha precisión, y es lo que un cirujano maxilofacial o un implantólogo necesita
para la tomografía. Aparte tiene un software especializado para solamente maxilofacial, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este software? Que ahí podemos colocar implantes virtual. Esta es una herramienta que le ayuda muchísimo al implantólogo para saber qué tamaño, qué diámetro y cuál es el espesor de hueso que tiene el paciente. Porque anteriormente, antes de esta tomografía, se colocaban los implantes con panorámicas, ¿sí? Y había muchos fallos, te perforaban el dentario, el implante perforaba el seno maxilar, tocaba el otro diente, cosa que ahora con esta precisión, con esta nueva tecnología, no sucede, ¿sí? Porque el doctor tiene una vista completa de la zona que él desee. Bueno, tenemos focalizadas y tenemos tomografías completas para cirugía ortognática, pero en el caso de implantes, el doctor manda a la zona, ¿sí? Manda a la zona, entonces ahí, como podemos observar, hay una colocación de implantes virtual. Así es como se ve una tomografía para colocación de implantes, ¿sí? Podemos observar el largo, el ancho, el grosor del hueso, y también podemos observar, y el implantólogo tiene la herramienta de colocar el implante adecuado para que no vaya a perforar el dentario. Muy importante. Como vemos ahorita en esta imagen, para que los televidentes nos cachen un poco, nos comprendan, el dentario inferior es uno de los nervios que van a correr por la parte inferior de la mandíbula. Entonces, como vemos en esta imagen en específico, vemos que hay una proximidad del implante al nervio, y eso que en esta tomografía en específico no está tan próximo, por eso mismo se pudo colocar el implante. Exactamente. Pero en muchos casos, sea de implantes, sea de cirugía de terceros molares, como te digo, me pasó la anterior semana con esta paciente, el espacio que puede haber entre el área de trabajo y el área del dentario inferior viene a ser milímetros. Y lastimosamente un daño al dentario inferior va a tener repercusiones como la parestesia. Exactamente. Que es decir que el paciente, bueno, el rato que estamos en la cirugía, el paciente está bajo anestesia. Entonces es normal que esté amortiguado, que esté dormido. Pero cuando se acaba la cirugía, pasa la anestesia y el paciente sigue amortiguado, tenemos una parestesia. Exactamente. Es a veces normal que tengamos una parestesia después de lo que viene a ser una exudancia de terceros molares, en especial cuando la cirugía fue complicada. Pero que sea una parestesia de 15 días, que sea una parestesia reversible. Pero cuando hacemos verdaderamente daño al dentario inferior, si es que en verdad lo llegamos a lastimar, llegamos a tener contacto con el nervio, pues esta parestesia puede ser indefinida. Indefinida, claro. Y podría acarrear aún peores consecuencias. Claro, ¿no? Incluso puede ser una parestesia indefinida porque hay partes que seccionan el dentario. Entonces ya cuando esos son casos extremos, ¿no? Que llegan a seccionar el dentario, ya sí es una parestesia irreversible. En realidad cuando se llega a seccionar el dentario inferior. Me acuerdo que leí un artículo, un caso en cambio de endodoncia, justo en mi rama, pero que en este caso que lo publicaban en la revista era de que un endodoncista aparentemente no profesional se le pasó el cono de gutapercha del diente y con el cono de gutapercha tocaba el nervio. Y por tocar el nervio, paciente amortiguado, la mandíbula de por vida, tocó sacarle el diente, tocó cirugía. Entonces el punto es poder controlar todo esto. Siguiendo ya vemos lo de la imagen, ya terminamos la definición, pero también tenemos otra imagen más en la que podemos ver cómo es el rayo cónico. En lo que sale lo de CONBEAM, si queremos poner esa imagen. Claro, tenemos la lámina donde podemos ver la diferencia. Ahí podemos observar la diferencia entre una tomografía axial computarizada y una tomografía CONBEAM. Como les decía, la tomografía axial computarizada realiza las imágenes por milímetro o en abanico. Y la tomografía CONBEAM es un haz de rayo cónico donde podemos agarrar una sección entera, más que todo. Solamente la CONBEAM es para maxilofacial, vamos a poner énfasis en eso. La tomografía axial computarizada es muy especial para lo que es cerebral, angiocoronarias, angiocerebral, miembros inferiores. Y eso no lo puede hacer un tomógrafo CONBEAM. El tomógrafo CONBEAM o la tecnología CONBEAM solamente es maxilofacial. Porque nos da esta imagen 3D. En este caso, que insisto, del paciente, pues ve una tomografía que creo que no estoy acostumbrada a ver. Y pues sí te presenta otro tipo de imagen, ¿no? Sí. Si bien la tomografía, creo que el propósito es tener una imagen en 3D, en la tomografía axial computarizada no me pareció tener esto, porque incluso me trajeron la tomografía impresa. Mientras que en la CONBEAM, la gran ventaja que he visto siempre que trabaja mi implantólogo, mi cirujano, viene el CD con el software listo, ves en el computador, le das la vuelta por detrás, por delante, por arriba, por abajo, y sí te da verdaderamente una imagen 3D.
Exactamente, porque la tomografía axial computarizada son solamente, bueno, ahorita se dan en láminas. Anteriormente, disculpa, se daban en láminas porque solamente se seleccionan los cortes que el médico necesita o solamente donde el radiólogo ve que hay alguna lesión. La tomografía con BIM viene con un software para que el odontólogo, el implantólogo, el endodoncista pueda manejar su tomografía. ¿Sí? Solamente te dan, a ver, en la tomografía axial te dan dos láminas físicas, 2 acetatos. Pero en la tomografía con BIM te vamos a dar un disco con 600 imágenes más el software para que ustedes puedan hacer mediciones, puedan hacer angulaciones, colocación de implantes virtual, en el área de endodoncia puedan hacer zoom. Entonces esa es la ventaja del Combi. Vamos con el siguiente video para ver cómo se ven precisamente estas tomografías y que los pacientes, los televidentes puedan saber cómo se va viendo. En este video comenzamos con las imágenes. Por favor, descríbenos, Jesús, ¿qué estamos viendo? Claro, okay. Ese es un software muy actualizado, se llama On Demand 3D. Es uno de los últimos software lanzados al mercado. Es especial para cualquier rama de la odontología. Entonces, aquí en este video podemos observar 4 imágenes, 4 pantallas. ¿Sí? Unas son imágenes axiales, la panorámica dental y una imagen transversal. Ahí estamos viendo cómo se coloca un implante, cómo el implantólogo puede hacer una colocación de implantes virtual antes de tocar al paciente. Es la gran ventaja. El odontólogo, el implantólogo trabaja sobre la tomografía antes de tocar al paciente. Entonces ahí vemos que está colocando un implante en la zona superior sin perforar el seno maxilar, ¿sí? Entonces ahí vamos a cambiar de tamaño del implante porque tenemos una gran biblioteca de implantes como las marcas como lo es Mi, Zimmer, Biohorizon. Tenemos el software incluye todas esas marcas de implantes. Entonces, como puedes ver, es una gran ventaja para el odontólogo, para el implantólogo. Aquí estamos haciendo una medición de hueso para ver si el implantólogo tiene opción de colocar un implante donde hay poco hueso. Claro, todo va a depender del implantólogo si quiere hacer elevación de seno, pero ya eso es más que todo con el implantólogo. Pero esas es las herramientas que le brinda el software, una gran herramienta para que no haya ningún imprevisto en la cirugía o después de la cirugía. En la parte inferior izquierda estamos viendo lo que está remarcado en verde. Eso viene a ser el dentario inferior. Eso es el dentario. Mi pregunta inferior para ti va en, siempre tenemos que pedir en el que viene a ser el recetario, especificar que queremos que nos marquen este nervio, o ustedes no, rutinariamente sí lo van a hacer. O sea, rutinariamente se debería de marcar el dentario. Yo por mi parte siempre marco el dentario. Así la tomografía sea para solamente terceros molares, igual se marca el dentario. ¿Sí? Porque como vemos en la misma imagen, en la misma parte inferior que vemos esto marcado con verde, pues hay una cercanía con lo que ya comenzamos a verlo en negro, ¿no? Porque vemos negro, comenzamos a ver un poquito blanco, que viene a ser ligeramente radiopaco, que es el hueso, y vemos resaltado en verde el dentario inferior. Este hueso es lo que queremos medir el ancho, medir la altura, porque bueno, en las panorámicas se mide la altura, pero no podemos ver el ancho. Y si bien clínicamente viene el implantólogo y te revisa, te topa y dice, se ve anchito, pero de se ve anchito a la medida milimétrica que nos va a poder dar la tomografía, eso viene a ser la virtud de la tomografía, ¿no? Como que el propósito, el beneficio, poder calcular esto milímetro a milímetro, porque por ejemplo tenemos los implantes 3.5. Tenemos que calcular que tengamos el espesor para eso. Tenemos de ahí la longitud del implante. Esto también vamos a tener que calcularlo, porque hay implantes de distintos anchos, de distintas longitudes, y si bien es mejor mientras más largo el implante a veces, porque significa que tiene mayor... Es como que si tuviera una mayor raíz, como si es que estuviera mejor posicionado, pero muchas veces no se puede. Y no vamos a dejarle al paciente sin implante por no poder colocar el implante de la longitud que quisiésemos colocar. Exactamente. Esto viene a ser en cuanto el uso de la tomografía en implantes, que es en lo que más conocido está hoy por hoy, en lo que más se suele usar. Un caso de implantes en un 50% de las veces requiere tomografía, o más bien en un 100% de las veces requiere tomografía, pero solo en un 50% de las veces logramos convencer al paciente. ¿Y por qué es esto? Porque las tomografías sí tienen un valor que viene a resultar más alto que la panorámica, pero decimos que se necesita en un 100% de veces para este cálculo milímetro a milímetro. Exactamente. Otra cosa es de que sí, me pasa a mí, me pasa con pacientes, me pasa con mi implantólogo, no la mandamos siempre,
porque sí viene a ser un costo adicional. Y el paciente es como que no, ya no, más caro, ya no. Pero es un gasto que muchas veces no se tiene que evitar. Es necesario ese gasto, sí, para prevenir cualquier evento que no se quiera. Por ejemplo, vas a colocar un implante, pero ahora que en la radiografía panorámica es una radiografía solamente 2D, no te da exactitud, no sabes qué es lo que hay por dentro o detrás de ese dientito. Me han tocado realizar tomografías donde hay un diente incluido en la parte de atrás que no se ve en la radiografía panorámica, o hay un odontoma, o hay cualquier otra patología que en radiología, que en la panorámica no se logra visualizar. No, tuvimos otro caso allá en la clínica, justo en Dental Advantage, que viene esta pacientita que venía por un implante, y al rato que sacamos la panorámica, porque es el primer paso, siempre la panorámica, al rato que sacamos la panorámica decimos, parece que tiene 2 supernumerarios. Pero ya esta paciente ya había pasado por ortodoncia, ¿no? No en nuestras manos. Decimos, o sea, de ley se tuvieron que haber dado cuenta que tenía supernumerarios, sí eran. Entonces, para comprobarlo, mandamos la tomografía. En efecto, no tenía supernumerarios, sino era una variación, era una distorsión de la panorámica. ¿Cuán frecuentes son estas distorsiones en la tomografía o esto no se va a presentar y esto sí es 100% sorpresa? Sí, en la tomografía no hay esa distorsión que ocurre en la panorámica, porque no solamente en la panorámica es apretar un botón, sino también influye mucho la posición del paciente. Sí, para hacer una buena panorámica existen parámetros de angulación de la cara del paciente. Si tú angulas un poco más arriba, va a salir lo que nosotros llamamos la boca de payaso, una sonrisa, la panorámica grande, alargada, y eso influye mucho en las raíces, en el mentón. Entonces sí va a haber distorsión en la panorámica. En la tomografía no, porque la tomografía son 600 imágenes y todas hacen un corte volumétrico y ahí sale lo que podemos ver en la 3D. Ahí podemos colocar arriba, abajo y podemos ver en los distintos ejes longitudinales, que es coronal, axial y sagital. ¿Sí? Ahí todo va a ser exacto. Estamos hablando de que en odontología tenemos especializaciones, es decir, que tenemos distintas ramas de distintos tipos de tratamientos. Un tratamiento es cuando se pierde un diente, colocar un implante. Otro tipo de tratamiento es cuando el nervio del diente está muerto, sacar el nervio. Esto viene a ser endodoncia. Otro tipo de tratamientos, otra rama viene a ser los problemas de las encías. Esto viene a ser periodoncia. Cirugía viene a ser la parte quirúrgica y después tenemos otro tipo de lesiones. Lo que quiero ahorita es que comencemos a hablar del uso de estas tomografías en cada una de estas ramas para que entiendan la importancia, porque aparte de pacientitos que nos están viendo ahorita, sabemos que también nos están viendo muchos odontólogos. Entonces queremos reforzarles la necesidad de la tomografía en el diagnóstico de todas estas especializaciones como un complemento. Entonces comencemos por la parte de endodoncia. Claro. ¿Cuál viene a ser el uso de la tomografía en endodoncia? Okay. La tomografía en endodoncia, como tú me estás diciendo, es cuando se muere el nervio, tienen que hacer tratamiento de conducto. En este caso nosotros tenemos una tomografía, o se usa una tomografía 5x5. Eso es una tomografía muy pequeña, una tomografía endodóntica. Incluso el tomógrafo trae un programa que se llama tomografía endodóntica. ¿Qué pasa con esta tomografía endodóntica? Que se enfoca, toda la resolución del tomógrafo se enfoca en solamente un pequeño segmento. Por lo menos en la pieza 25 necesitan hacer una endodoncia. Entonces me mandan una tomografía endodóntica de la pieza 25 y ahí voy a focalizar la tomografía. Si bien la tomografía maxilofacial tiene 600 imágenes y es toda la cara, la tomografía endodóntica, que viene siendo 3 piezas, tiene 800 imágenes. Entonces toda la resolución se va a ver ahí. Podemos observar accesos, fracturas, microfracturas, todo para el área de endodoncia o periodoncia. Incluso tenemos unas imágenes allí con una lámina de endodoncia y periodoncia. A ver si me la pueden mostrar, chicos. En especial en la parte de endodoncia, Ahí como vemos tienes. aquí, pues vemos rellenado el conducto, que es lo que vemos blanco dentro del diente. Podemos ver la lesión periapical. Pero en la parte tomográfica, justo yo ya fui a mi capacitación de tomografías en endodoncia. Lo que me pareció fantástico es cuando no encontramos un conducto, hay un conducto que no se logra encontrar, con estos cortes segmentados, que dices 800 cortes, pues vemos milímetro a milímetro cada fragmento del diente. Entonces lo que no logramos ver clínicamente, lo logramos ver
tomográficamente. Y esto nos puede ayudar a calcular. Decimos, listo, según la tomografía está a 3 milímetros de la cúspide mesial. Entonces luego clínicamente ya calculamos la distancia y así no lo veamos, sabemos que está ahí. En la parte de periodoncia vienen a ser las lesiones. ¿Cuáles vienen a ser en específico los usos en periodoncia? En periodoncia usualmente el periodoncista trabaja con el endodoncista y con el implantólogo, como ya sabemos, y ya son las reabsorciones. Usualmente el periodoncista que trabaja con la tomografía viene a ver lo que es la reabsorción del hueso que tiene alrededor de la pieza dentaria, que en tomografía, así como estamos viendo aquí en la lámina, podemos observar que tiene una gran resorción porque tiene una gran infección y aparte de eso tiene fractura, cosa que en radiografía o en periapical es muy difícil de observar. Como te estaba diciendo, en panorámicas influye mucho la posición del paciente y en las periapicales también influye mucho de qué ángulo tomes tú la radiografía, porque si tú bien has tomado radiografías periapicales, ¿verdad? Sabes que es un cono, que tú lo angulas, depende de la posición, se va a observar la patología que puede tener ese paciente. En endodoncia vemos el beneficio de descubrir esto que no podemos ver. En periodoncia viene a ser lo mismo. Esto viene a ser el beneficio de la tomografía. Lo que no vemos clínicamente lo logramos ver. Lo logramos ver en la tomografía y nos ayuda. En cirugía maxilofacial también nos va a ayudar a ver las estructuras periféricas. En cirugía maxilofacial nos ayuda a calcular los huesos. De nuevo, la importancia de los nervios, como vemos acá. También podemos ver lo que viene a ser la articulación. Habrá muchas veces problemas de articulación. ¿Qué podemos ver aquí también, ¿no es cierto? Okay. ¿No? En esa tomografía es una tomografía 13×15. Es el FOG más grande que tenemos en tomografía con BIM. Ahí podemos observar dientes incluidos, podemos observar malformaciones genéticas del hueso y eso le sirve mucho al cirujano maxilofacial o al que hace cirugía ortognática. ¿Sí? En realidad nos usan mucho para cirugía ortognática, ya un poco. Ahí como podemos observar, incluso hasta parte blanda y columna aérea podemos observar. Incluso se pueden observar hasta los senos maxilares para saber si el paciente tiene alguna sinusitis o algún LOE, una masa espacio ocupante allí en la tomografía. Lo de la parte aérea me parece súper interesante porque estas cirugías ortognáticas, la cirugía ortognática, como se ha hablado anteriormente, viene a ser cuando cambiamos la posición de los huesos, por lo que cuando hay algún tipo de anomalía facial. El punto es que al mover estos huesos, pues sí viene a ser complejo. Yo he estado en una de estas cirugías, no la he hecho yo no soy cirujana, solo fui a verla cómo se la hacía. Pero en efecto vi que el tipo de intubación que se genera no es una intubación normal, no es vía boca, porque están trabajando en la boca. Entonces, definitivamente necesitamos una tomografía para poder estar seguros que no vamos a ejercer ningún tipo de atrancamiento respiratorio durante el paciente, que obviamente ya está complejo, sedado y todo. En una cirugía ortognática se utiliza anestesia general. Exactamente. Entonces esto viene a ser una complicación, una complejidad del caso que se tiene que manejar con una tomografía. Con una tomografía. En general, la tomografía hace que el médico haga sus procedimientos y sepa dónde está y qué es lo que va a hacer, ¿sí? Para que no haga ningún procedimiento a ojos cerrados. Es la ventaja que nos da la tomografía, de poder ver lo que está más allá a simple vista. Otra de las ayudas de la tomografía va a ser que en muchos casos tenemos fracturas, en especial en el área de cirugía maxilofacial. Viene un paciente que tuvo un accidente automovilístico y vemos la fractura en la radiografía. Hay distintas tomografías, ahí no se va a necesitar solo la panorámica, va a depender de dónde es la fractura, pero la tomografía nos puede presentar una imagen computarizada de esto para ver generalmente. Aquí en estas imágenes, ¿qué podemos ver, Jesús? Esta imagen nos la da el software, o sea, aparte de la tomografía, pero es una tomografía de articulación, articulación temporomandibular, ¿sí? Ahí podemos observar la articulación de la mandíbula, ¿sí? Ahí hay veces pacientes que sufren de mucho de bruxismo. Usualmente al odontólogo le llega mucho a los pacientes que tienen mala mordida, dolor en la articulación. Entonces allí hay una radiografía 2D para ATM, para articulación, pero no hay nada como la tomografía, porque como bien saben, la radiografía es solo 2D, es solamente una radiografía de frente. Aquí podemos observar y estudiar de todos los ángulos, podemos ver la cavidad glenoidea, podemos ver cómo se articula, y la tomografía de ATM se hace boca abierta y boca cerrada, se hacen 2 tomografías para saber cómo articula y hasta dónde sale la articulación.
Esto yo no lo conozco, por lo mismo te lo pregunto. En la articulación muchas veces parte de la lesión surge durante el movimiento de la articulación. Para todos los televidentes, la articulación temporomandibular es la articulación que nos permite abrir y cerrar la boca. La articulación es bilateral, tenemos una de cada lado y nos permite el movimiento de apertura y de cierre. Pero exactamente el problema puede surgir en este movimiento. Si bien estáticamente las estructuras se ven bien, hay un disco articular que se mueve en el movimiento, por no ser reiterativa, pero sí, este se traslada durante el movimiento de apertura y durante el movimiento de cierre. ¿Hay alguna forma de representarlo esto en la tomografía o solo apertura y cierre? Solo apertura y cierre. Pero ahí vamos a poder ver qué daños ha surgido con Claro, el disco. exactamente. Ahí podemos ver qué daño hay en esa articulación, porque a veces está de un solo lado o es bilateral. Podemos ver qué tanto sale la articulación, porque hay pacientes que en realidad no pueden reírse mucho porque se desarticulan. Entonces, por ahora solamente la tomografía podemos observar boca abierta y boca cerrada. Hemos aprendido mucho acerca de los usos de la tomografía el día de hoy y queremos agradecer por todas estas imágenes y por el video a CT Scan, que es exactamente el centro de tomografías en el que tú trabajas, Jesús. Me parece que tienen una excelente calidad de tomografías. Y queremos dejar los números de contacto de la clínica por si quieren sacar una cita para poder utilizar este magnífico sistema de diagnóstico para poder revisarlo, porque siempre se necesita el diagnóstico después de estos usos. Entonces dejamos los números de contacto al 452-2296 o al 0998-961-458. No duden en contactarnos, somos la clínica Dental Advantage y también les vamos a dejar nuestra página de Facebook para cualquier inquietud que tengan, @DentalAdvantageWIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.